¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una filosofía de poder que nació, la verdad, de una alianza que nadie se esperaba. La de un erudito de la historia con un titán del hip hop forjado en las calles más duras. ¿Qué nos pueden enseñar estos dos sobre el miedo? Pues vamos a descubrirlo. Y esta frase la verdad lo resume todo. Piénsenlo un momento. El miedo no es algo que nos ataca desde afuera. Es más bien una jaula que construimos nosotros mismos, ladrillo por ladrillo, con nuestras propias dudas e inseguridades. Y esa jaula es justo lo que nos frena, lo que nos impide llegar a nuestro verdadero potencial. Aquí es donde la historia da un giro fascinante. O sea, ¿y si la clave para salir de esa prisión no estuviera en un libro de autoayuda, sino en la experiencia real de alguien que se la jugó en las calles? La respuesta es mucho más cruda, mucho más poderosa de lo que uno se imagina. Ok, para entender la solución, primero tenemos que entender bien cuál es el problema, ¿no? O sea, ¿de qué está hecha exactamente esta prisión del miedo que nos paraliza a tantos? Parece una locura, ¿no? Vivimos en la época más segura de la historia y sin embargo la ansiedad está por todos lados. Pasamos de tenerle miedo a un depredador, algo real, a un miedo constante y difuso sobre nuestro futuro, sobre nuestro estatus, sobre si encajamos o no. Es casi como si la mente, al no tener peligros reales, se los inventara. Entonces, ¿quién encontró la llave de esta prisión? Bueno, la respuesta está en la unión de dos mundos que no podrían ser más opuestos. Vamos a conocer a este maestro tan inesperado y a su socio, el menos probable de todos. Por un lado tenemos a Robert Greene, un estratega que pasó años descifrando el poder a través de la historia y los libros. Y por el otro a Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent, que aprendió esas mismas lecciones pero en las calles, donde un mal paso significaba, literalmente, el fin del juego. Uno estudió el poder, el otro lo vivió. Lo más increíble es que los dos, por caminos totalmente diferentes, llegaron a las mismas conclusiones sobre la naturaleza humana. Y aquí está la gran revelación de Greene. Se dio cuenta de que la valentía de 50 Cent no era una fachada, venía de algo mucho más profundo. A ver, después de haber visto la muerte a la cara, ¿qué te puede asustar en una sala de juntas? Esa mentalidad de no tengo nada que perder se convirtió en su mayor ventaja, en una fuente de poder casi infinita. Entonces, ¿cuáles son las reglas de este código forjado en la adversidad? Vamos a desglosar estas lecciones de la calle, esta filosofía del hustler, que en el fondo no es más que la habilidad de sobrevivir y de triunfar en cualquier entorno, por más hostil que sea. La primera lección, y créanme, la más difícil de todas, el realismo intenso. Esto significa quitarse esa venda de los ojos y ver el mundo tal cual es, sin filtros, no como nos gustaría que fuera. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y esta anécdota lo ilustra perfecto. Un viejo hustler, apodado Truth, verdad, le dio una lección clave. El verdadero peligro no es el que tienes enfrente, es tu propia mente cuando se desconecta de la realidad. Esa capacidad de ver las cosas con una claridad brutal, esa mirada de traficante, se convirtió en su arma secreta. La siguiente lección nació de la situación más dura que se pueda imaginar, estar solo en el mundo. Después de perder a su madre muy joven y sin un padre presente, aprendió a la mala que la única persona con la que realmente podía contar era él mismo. Y esto, claro, forjó en él una autosuficiencia a prueba de todo. Este momento es, una revelación total. Al ver a sus antiguos compañeros atrapados en trabajos que odiaban, entendió que depender de alguien más era solo otra forma de estar en una cárcel. Cambiar la libertad por la supuesta seguridad de un sueldo le pareció el peor negocio del mundo, y ahí mismo juró que nunca más trabajaría para nadie, sería su propio jefe. Y ahora sí, es aquí donde todas estas lecciones se ponen a prueba, pero de la forma más brutal que se puedan imaginar. Vamos a ver cómo esta filosofía le permitió transformar un desastre absoluto en su mayor oportunidad. A ver, chequen nada más esta cronología. En cuestión de meses, pasó de estar a punto de lanzar su primer álbum a recibir 9 balazos y ser completamente abandonado por toda la industria. Para cualquiera, esto sería el final del camino. Aquí es donde la mayoría de las historias simplemente se acaban. Pero su historia no terminó ahí. Y lo que pasó después es pura química. En lugar de hundirse, convirtió cada cosa mala en un arma. La bala en la mandíbula le dio un flow único al rapear. El veto de la industria le dio libertad creativa total. La falta de dinero lo obligó a ser súper innovador con los mixtapes. Literalmente, transformó el veneno en medicina. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿Cuál es la ley fundamental que une el realismo, la autosuficiencia y el oportunismo? Pues esa es precisamente la Ley 50.
Y aquí la tienen. La idea central es radicalmente simple. No podemos controlar lo que nos pasa, pero sí tenemos control absoluto sobre cómo respondemos a eso que nos pasa. Los eventos en sí no son ni buenos ni malos, es nuestra mente la que les da un significado. Al dominar nuestra mentalidad, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia realidad. Y ojo, que esto quede súper claro. No se trata de haber crecido en un barrio peligroso. La calle aquí es una metáfora para cualquier lugar competitivo. Una oficina, un estudio de arte, una cancha de fútbol. No importa dónde se den las batallas, lo que de verdad define el resultado es el estado mental con el que enfrentamos los problemas. Y con esto llegamos al final. Esta filosofía no se trata solo de sobrevivir, se trata de reclamar el poder que nos pertenece. Una vez que entendemos que el miedo es una elección, las paredes de la presión simplemente desaparecen, se alcanza la libertad. Y la única pregunta que queda es, si ya no hay miedo, ¿qué se va a hacer con todo ese poder?